Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, ver amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos, Diego. Yo quiero empezar, vamos a hablar de los temas de seguridad, pero yo quiero empezar con dos cosas políticas. Primero, porque usted fue asambleísta y segundo, porque fue consejero político del presidente. Buscan UNES y el Partido Social Cristiano devolver la pensión vitalicia a Correa y Glass. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, de una vez, estamos en una semana importantísima dentro de los diálogos entre el gobierno y el sector indígena, teniendo en cuenta que hay un plazo dado hasta el 9 de septiembre, es decir, viernes, para que se cierren acuerdos en las 4 primeras mesas. Entonces, son dos cosas políticas importantes. La alcaldesa de Guayaquil hace imprecaciones al gobierno respecto a la seguridad. Sin embargo, su partido, el Partido Social Cristiano, apoya este subsidio a la corrupción, este subsidio a los delincuentes, lo cual es nuevamente una bofetada a la moral pública, que se explicaría pues entre los correístas, ¿no? Pero yo pensé que el Partido Social Cristiano podría tener un poco de pudor frente a eso, ¿no? Ojalá no pase, y ojalá este intento, que es más, no es tanto económico cuanto simbólico, se archive en la Asamblea por un respeto a la justicia, por un respeto a la moral y por un respeto a las cruzadas anticorrupción. Que yo he preguntado a varias personas de la política, autoridades, etcétera, durante estos últimos días, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, y a propósito del juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Qué gana el Partido Social Cristiano con lo que dice, por ejemplo, Fausto Murillo? Si me destituyen a mí, lo que va a pasar es que van a tener jueces de bolsillo, van a cambiar las sentencias y va a volver Correa. ¿Qué ganan los social cristianos con ser segundones de UNES? Si es que es así. Poder. ¿Poder qué? Parte del poder, pues. Repartirse la justicia. Tener jueces propios. Como antes era. Recuerde usted, Pérez Cordero era dueño de parte de la justicia, literalmente. Pero bajo el mando de el correísmo. Bueno, pero Pérez Cordero tenía jueces fiscales, tenía jueces, lo propio ahora. Se repartirán como se han repartido antes del poder del Estado, ¿no? Y esto me parece a mí que sumado a la otra acción es indigno, ¿no? Y es indigno que igual, ¿no? Quiero empatar esto con el tema de la seguridad, ¿no? Es indigno, pues, una alcaldesa de Guayaquil, ¿no? Usando el tema de la seguridad con la forma en la que está usando como campaña electoral, proponiendo cosas que son ideas absurdas, ¿no? Pretendiendo con eso decir que está por delante del gobierno en la propuesta sobre temas de seguridad. Lo mismo pasa en la Asamblea. Lo que pasa en la Asamblea es que quieren poner al gobierno contra las cuerdas, quieren usar el poder de la función judicial para presionar al gobierno con los fines que ya conocemos, los unos de chantaje, los otros de impunidad. Esto no me parece a mí la forma apropiada, adecuada, decente, honrada de manejar la gestión política y la representación que tienen. Ya, vamos a hablar de la alcaldesa y sus propuestas. Y solo para redondear el otro tema que le pregunté, que me acabo de olvidar, que era sobre el diálogo, las mesas de diálogo. ¿Qué piensa que está pasando? Porque el gobierno dice, hoy hablaba hace un momento con Francisco Jiménez, dice, estamos avanzando en los acuerdos, pero los indígenas dicen todo lo contrario. Bueno, es que lo que hay que ver son los hechos. El ministro refiere a los acuerdos porque hay acuerdos. Ahora, si el gobierno exhibe hechos y los indígenas exhiben retórica que no es real, pues hay que provocar que los hechos se impongan sobre la mentira. El gobierno está avanzando sus propuestas y hay acuerdos, hay cosas en las que no se pueden poner de acuerdo, como aquella de fijar precios a los productos industrializados, que son cosas absurdas, ¿no? Ahora, si frente a eso no se pueden llegar a entendimientos, pues que los ciudadanos juzguen y evalúen quién es el que está bloqueando el acuerdo y quiénes son los que estamos propiciando los entendimientos. Vamos al todo, nada. Si es que vamos al todo, mejor, si es que logramos del todo, pero puede ser que se logre nada. ¿Y bueno, ahí qué va a pasar? No es que no están logrando nada, están logrando parte. No es que no estamos en un suma cero. Hay cosas que se pueden hacer, otras cosas no se pueden hacer, es parte de los acuerdos. ¿O qué creen los sectores indígenas que ponen su 100% y consiguen el 100%? Eso es imposible.
Nadie con mínimo de sensatez puede esperar que eso suceda. Vamos a hablar de seguridad, pero no, consulta popular. Bueno, quería preguntarle a Diego justamente sobre esto de los diálogos, porque hay preocupación, porque ya he escuchado de la retórica de los indígenas, del lado indígena, que están decepcionados, que no se avanza, y hay esta preocupación también porque hacen la advertencia de que si no se llega a acuerdos, vuelven a las calles. Bueno, hay dirigentes y dirigentes, ¿no? Ustedes estuvieron Milton, tú creo entrevistaste a un dirigente indígena de la FEINE, me parece, donde Sí. dijo que no están de acuerdo. El señor dirigente de la FENOCIG ha dicho en un programa igual que hay cosas hay cosas en las que hay entendimiento y cosas en las que no hay, pero no ha planteado una línea terminal de hay un rompimiento. Tampoco he escuchado eso. Bueno. Tampoco he escuchado que van a las calles. No, Bueno, no, yo no he se escuchado han cuidado en decir eso. decir realmente, un sí. discurso terminal, Ujú. ¿no? Porque es un proceso de negociación. Yo entiendo que parte de todo esto, pues, es generar este ambiente para presionar, ¿no? Obviamente el gobierno está avanzando y el ministro informa ahora cuáles son los avances en las mesas. El ministro Jiménez. Bueno, consulta popular. Las preguntas del gobierno. Yo sé que ahora usted no está, sino dedicado al tema de seguridad, que es importantísimo, pero no se ha demorado mucho en el tema de la consulta. No están como en el juego del lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, no viene, no viene. Y cuando viene, Hay que encontrar el momento oportuno, Milton. Y la situación política ha sido tan compleja durante todo este año, 14 meses de gobierno. Recuerde usted que el presidente ha tenido que sortear 2 intentos de destitución, un intento revocatorio al mandato, una paralización de 18 días provocada por el sector indígena, un ambiente de hostilidad, ¿no? de una oposición beligerante y depredadora en la Asamblea. Este ha sido el escenario político. En el escenario político, pues hay que generar prioridades. Hay mucha gente que cree, pues, y en esto, insisto, ¿no? Con ese lenguaje machista, ¿no? Que el gobierno no tiene pantalones de escuchar, ¿no? El gobierno tiene responsabilidad. Y la responsabilidad de todo ser humano, y mucho más de un presidente y de un gobierno, es velar porque los objetivos más importantes que interesan a la mayoría sean los que tengan solución. Esto es el empleo, la inversión. Y lo político, pues lo hemos ido sorteando en este escenario que acabo de describir. Y la consulta popular, no tiene que ser entendida dentro de este enfrentamiento depredador de la política. Tiene que ser entendida como la necesidad de que el pueblo responda a un conjunto de preguntas que nos lleven a reformas que tienen que ver con aquellos temas fundamentales. Un tema fundamental, seguridad. La consulta incluye varias preguntas sobre el tema de seguridad. Ahora, ¿qué sabe la ciudadanía? Yo se lo pregunto, digo, de seguridad, en temas de seguridad, eso no deberíamos dejar a los expertos para que Es que hay planteen. hay 2 niveles. Bueno, primero el tema de los expertos hay que poner entre comillas, ¿no? Porque yo oigo un montón de expertos ahí que lo que están es hablando de información de hace 10, 15 años, ¿no? Y esto es algo muy dinámico, ¿no? En parte la seguridad tiene que ver contra qué nos defendemos. Y eso varía, eso no es estático, ¿no? Antes era la guerra contra el Perú, ahora son otros escenarios. Entonces, la primera definición en cuanto a seguridad es esta. Pero eso no es el objetivo de la consulta. El objetivo de la consulta es desmontar de la estructura jurídica aquellas normas o aquellos nudos que generan, primero, beneficio a los delincuentes, beneficio al narcotráfico, o impiden que la policía y fuerzas armadas hagan su trabajo. En esa línea van las preguntas. Eso es lo que queremos preguntar a los ecuatorianos. o sea, podría ser una reforma al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo. Podría ser una reorientación quizá del rol de Fuerzas Armadas. Así es, así es. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, ahora mismo se están creando estos jueces de anticorrupción, especializados para juzgar los delitos grandes, los delitos transnacionales, este tipo de crimen organizado. Reforzar por ahí puede ser el tema de las Si preguntas. tuviéramos nosotros una asamblea nacional que esté alineada con los objetivos de la defensa de la seguridad, que no estuviera defendiendo a los violentos ni pretenda subsidiar a los corruptos, estaríamos discutiendo con la asamblea esa reforma. Estuviéramos discutiendo con ellos cuáles son los cambios que hay que hacer, pero no se puede, no se puede. Nos mandaron una ley de uso progresivo de fuerza, ¿no? En donde se establece que si hubiera algún problema, que puede haber, algún exceso de un policía en el ejercicio de su tarea, en la ejecución de un operativo de policial, eso va a comprometerse a todo el mando, sea Fuerza Armada, sea policía, dependiendo de las circunstancias, si es oficial, si es policía o miembro del ejército quien cometió ese abuso. Eso dice la ley. ¿Qué genera eso? Genera pues preocupación, temor, inseguridad. Insisto, si tuviéramos una asamblea
que estuviera entendiendo lo que está sucediendo en el país, que estuviera dispuesta a encontrar soluciones y que no esté tratando de arrebatarse a dentelladas del poder para tener influencia en jueces y fiscales, estuviéramos hablando de estos temas, ¿no? No estuviéramos además usando la seguridad como un asunto de discurso electoral o pretendiendo atribuirse, tener los pantalones, ¿no? Porque cuando la alcaldesa Viteri dice, el gobierno debería tener los pantalones. Bueno, eso dicho de una mujer resulta, en general, dicho por una mujer, es lenguaje machista, ¿no? Dicho una mujer me parece por lo menos sorprendente, ¿no? Bueno, por ahí el tema, Cintia Viteri, ahora ofrece una isla para construir una cárcel, por ejemplo. Un Alcatraz criollo. Mire, ella empieza diciendo que, escucharon sus declaraciones, decir que no tiene que venir Israel y ya Israel, que no tenemos que ir a Israel, sino que Israel ha venido a donde ella para solucionar los problemas de la seguridad. Y la señora Viteri no hace la diferencia entre lo que es una relación orgánica del Estado ecuatoriano con el Estado de Israel para un proceso que nos permita incorporar a las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, de las policías, recursos tecnológicos de los que Israel, sus empresas en Israel disponen. Eso es una relación. Otra cosa es recibir a representantes comerciales de una empresa que le van a vender productos comerciales y pretender con eso decir que ya tiene una solución para la seguridad. Eso me parece absolutamente irresponsable. Luego, cualquier solución carcelaria, Milton, Verónica, debe tener un antecedente de un análisis de saber cuál es la población carcelaria que tenemos en el Ecuador, cuál es el nivel de peligrosidad, cómo está compuesta esta población carcelaria, para sobre eso definir cuál es el tipo de cárcel que vamos a tener. O una cárcel para contraventores o una cárcel de máxima seguridad. Para eso es del censo. Es la primera vez que se hace un censo. Claro, porque si no hagan una bodega como las que se hicieron, entonces... Y además con un absurdo. La prisión de Alcatraz es ahora una prisión, es un museo, ya no es una prisión, ya no existe. ¿Por qué? Por la dificultad logística de poner en una isla una cárcel. Es un absurdo. La señora Viteri dice, saquen las cárceles de las ciudades. Bueno, ¿dónde está? La cárcel de la Tacunga no está en la ciudad. La cárcel, el centro penitenciario, sí, está en un área cercana en la ciudad. Bueno, pero hay que tomar decisiones que se puedan ejecutar. O ella va a poner la plata para construir la nueva cárcel. Primero, suponiendo que tuviéramos ya definido cuál es el modelo carcelario a partir del censo carcelario que estamos haciendo por primera vez en la historia. Si la señora Viteri tuviera un poco de responsabilidad, diría primero, esperemos a ese resultado para proponer cuál debería ser una solución respecto al tema carcelario. Bueno, verán que la campaña electoral todavía no ha empezado y ya empezamos a oír perlas, porque la primera persona que apoyó este cambio de cárcel fue Lourdes Tibán. Gracias, porque van a sacan la cárcel de la Tacunga y ella está de candidata o precandidata a la prefectura de Cotopaxi, ¿no? Así que bueno, escucharemos de todo en campaña. A propósito, lo de Israel, ¿qué pasa con lo de Israel? Usted ha estado encabezando este proceso de apoyo israelí, ¿que llegará cuándo? Esto es un proceso, Milton. Esto es un proceso, claro, yo entiendo, ¿no?, que muchísimos esperan que las cosas se resuelvan con la velocidad del voluntarismo, ¿no? Yo me meto en esto tiene que salir rápido. No, es un proceso complicado, complejo. De hecho, ha venido desarrollándose desde hace muchos meses hacia atrás. Estamos hemos trabajado durante este último mes ya en el proceso de definir cuáles son las condiciones, lo mínimo requerido por Fuerzas Armadas y Policía Nacional para generar capacidad en cuanto a lo que yo he dicho varias veces en público, ¿no? Que no es crear, vuelvo al punto, ¿no? Que no es que los municipios creen oficinas de inteligencia, pues acaso la inteligencia del Estado se puede descentralizar, ¿no? Es el absurdo, ¿no? Es decir, vamos a poner nuestra propia central de inteligencia en Guayaquil, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho? Estamos en línea de fortalecer la capacidad de inteligencia del Estado. Y esto, para los que no conocen, ¿no? Para los que no conocen, no es tarea de fortalecer del CIES. El CIES no genera inteligencia. El CIES recoge información de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas y la procesa. El CIES no hace lo que muchos piensan en los mitos urbanos, que el CIES hace escuchas, que el CIES hace investigación. No, eso hacen los subsistemas. Bueno, hacía, ¿no? Cuando no era así. Eso es espionaje. Sí. ¿Ya? Pero, ¿qué hacemos hoy? Estos subsistemas, Policía y Fuerzas Armadas, generan información. Y hay que darles capacidades, Milton, Verónica, hay que generarles capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos mecanismos, que tengamos tecnología
de último nivel, más alto nivel, como para que el trabajo de recuperación de información sea lo más eficiente. Porque ¿a dónde debemos apuntar? Debemos apuntar a identificar cómo funciona el crimen organizado. No una banda, no dos, cómo funciona todo el sistema de crimen organizado en el Ecuador. Las jerarquías, la estructura, quién da las decisiones, quién las operativiza, cómo se financia, cuáles son las redes de financiamiento, a dónde llegan estas redes de financiamiento. ¿Dónde están esos vínculos de esas redes criminales, de esas economías criminales con la política, con la administración de justicia, incluso con los organismos de fuerza pública? Todo esto hay que trabajar en esa línea con la que estamos trabajando con el gobierno de Israel. Es un proceso que es un proceso, además, que debe ser absolutamente transparente. No con representantes comerciales de por medio, sino con una relación orgánica con el gobierno de Israel para tener la mejor tecnología posible en las mejores condiciones posibles. Diego, cuando se creó esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mencionaba que va a ser una entidad coordinadora entre los distintos entes encargados de la seguridad. ¿Qué avances han habido? ¿Qué hitos se han alcanzado en este poco tiempo de creación de la Secretaría? Bueno, muchísimos, ¿no? Usted está viendo que hay un proceso de coordinación. Por ejemplo, en el desarrollo de las tareas ligadas a la declaratoria de estado de excepción en Guayaquil. Se configuró una fuerza de tarea conjunta, Fuerzas Armadas y Policía. Eso genera un espacio de coordinación entre los operadores de seguridad y defensa, ¿no? Con tareas, con responsabilidades, con coordinación, de manera que seamos eficientes. Este fin de semana, en cuanto se produjo el evento que se produjo en la cárcel de Guayaquil, también una participación conjunta de Fuerzas Armadas, por señalar unos hitos, ¿no? Lo otro, el trabajo que acabo de mencionar, este esfuerzo de dotar a Fuerzas Armadas y de Policía de recursos para tecnología y de capacidad operativa de reacción, es un trabajo que se hace conjuntamente. Hemos definido conjuntamente estrategias, hemos definido conjuntamente cuáles son las capacidades operativas, cómo nos complementamos, cómo se complementa el trabajo de Policía, Fuerzas Armadas para optimizar recursos. Ese es fundamentalmente un objetivo, ¿no? El otro es ser eficientes, porque no conviene, pues, que cuando ya tenemos un solo objetivo de defensa, es un elemento muy importante para efectos de definir una estrategia de seguridad. Lo primero que hay que definir es contra qué nos defendemos. El presidente ha definido, esa defensa del Estado es contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y como se establece eso como objetivo de defensa que tiene que ver con la integridad territorial de la nación, Fuerzas Armadas se incorporan en el proceso. Y en esta vinculación se establecen estrategias conjuntas. Ese es el objetivo de la Secretaría, eso es lo que estamos haciendo. Sostenemos, aunque se critiquen las reuniones, obviamente en una reunión hay que organizar las cosas. No se puede salir a la calle y hacer las cosas como sin guión o sin un plan. Y es lo que hemos hecho en este proceso de darle a esta estrategia de seguridad forma y continuidad y proceso. Eso es lo que se hace. Y claro, yo sé, yo me hago claro porque todos esperamos que las cosas hagan más rápidas, pero necesitamos dar respuestas estructurales, soluciones de fondo. Eso supone este proceso y por eso probablemente se esperan resultados más cortos. Esperemos a que esto resulte y tengamos en el país, en realidad, una política y un sistema que garantice que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Una cosa final, secretario. Tengo entendido, y usted lo puede confirmar o no, que vamos a tener pronto la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, que ahora mismo está en Colombia. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos tradicionalmente ha sido muy importante en los temas de relaciones de seguridad entre Estados Unidos y la región. Hace poco, Milton, se presentó en Quito, por primera vez en la historia, el informe mundial sobre el narcotráfico que presenta la Oficina de Naciones Unidas contra el delito, el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Por qué señalo este antecedente? Porque esto refleja cuál es el reposicionamiento que tiene el Ecuador en sus alianzas políticos y estratégicas en el combate al narcotráfico. El ministro de Defensa ecuatoriano conversó en Brasil hace poco con el secretario de Defensa para conciliar la posibilidad de apoyo en términos en logística y en estrategia por la seguridad. El presidente Lasso se reunió con el presidente Biden, ante quien le expuso la necesidad de una cooperación con un plan que está en proceso de
en sus etapas finales de elaboración. La semana siguiente viene la general Richardson, que es la jefe del Comando Sur, en esta línea de cooperación. En esta línea de cooperación, es decir, yo trato de establecer los antecedentes para que veamos que esto es un proceso articulado, ¿no? Que no son visitas al azar ni agendas que no se han previsto. En el caso específico de Estados Unidos también tenemos esta línea de cooperación, tenemos también una línea de cooperación con el Reino Unido, tenemos una línea de cooperación con Holanda en cuanto tiene que ver con seguridad portuaria y aeroportuaria, ¿no? En donde además saben que están colocando escáneres de los cuales venimos hablando los últimos 10 años, pero que no se han llevado, proyectos que no se han ejecutado y que hoy se está ejecutando y que hoy se va a desarrollar y que hoy en este año vamos a tener resultados para reducir el nivel de contaminación en puertos. Fíjate todo el espectro en el ámbito de la seguridad, en donde hay una participación y un apoyo internacional en este reposicionamiento del Ecuador en sus alianzas con el mundo.